Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy en este espacio vamos a conversar con el abogado, ex corresponsal de guerra y escritor español, Javier Nar. Bienvenido a Diario de Cuba y muchísimas gracias por su tiempo, Javier. Estamos teniendo este espacio a propósito que los próximos días, específicamente entre el 6 y el 9 de junio, van a estar sucediendo las elecciones europeas. Y usted es diputado en el Parlamento Europeo desde el año 2014. En ese Parlamento Europeo ha estado bastante relacionado con acciones dedicadas a frenar al régimen de La Habana, denunciarlo o a visibilizar lo que allí sucede. ¿Podría compartir con Diario de Cuba algunas de esas acciones que se han realizado? Mira, yo nací y crecí y viví bajo el franquismo, así que sé lo que es una dictadura. Pero en fin, la dictadura de Franco era incomparablemente más suave con la que tiene Cuba desde hace ya más de medio siglo. En consecuencia, la sensibilidad respecto a una dictadura la tengo, que es cuando hay alguien que a través de una guerra incluye e inscribe en el registro de su propiedad el país entero y en nombre de la patria, se llame la patria franquista o la patria castrista, pues se practica lo que es el liberticidio y la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, para mí, Cuba es mi recuerdo y el recuerdo de lo que nosotros en España padecimos bajo la dictadura. Te diré además una cosa muy significativa, es significativamente curioso que cuando Franco murió en el año 75, el 20 de noviembre, ningún país democrático, ninguno, declaró días de luto ni dio pésame. Al entierro de Franco vino Pinochet, por ejemplo, y creo que vino el príncipe de Mónaco, al que se le tuvo que pagar para que viniera. Imagínate qué compañía tenía el séquito donde no venía nadie. ¿Tú sabes lo que ocurrió en Cuba? Cuba declaró 3 días de luto y cuando la agencia EFE lo publicó, inmediatamente le llamaron para expulsarle del país porque la noticia era falsa, pero la noticia era verdadera. Fidel Castro declaró 3 días de luto por la muerte de Franco. En el Parlamento Europeo lo que he hecho ha sido impulsar resoluciones respecto a la situación de liberticidio y violación de derechos humanos en muchos lugares del mundo, y entre ellos, desde luego, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en lo que se refiere a América, Iberoamérica. Eh, Esto ha dado lugar a que ya después de 2 intentos de realizar una misión por parte del Parlamento Europeo a la República de Cuba, algo a lo que Cuba está obligado de acuerdo con el acuerdo de, vamos a llamarle asociación, es un acuerdo de diálogo inclusivo político, etcétera, etcétera, pues estaba obligado a ello. Cuba lo rechazó 2 veces y ya al final el Parlamento Europeo acordó una misión extraordinaria que solamente se acuerda muy, muy, muy pocas veces, que es una misión ad hoc. En esa misión ad hoc, al principio parecía que el gobierno de Cuba estaba dispuesto, hasta que, de forma democrática, los miembros de la misión me eligieron presidente. Y en ese momento el gobierno de Cuba, con una carta entre ridícula, patética, ampulosa, grotesca, desde luego con pretensiones de insulto, pero insulta a quien puede, no quien quiere, pues a mí me definieron como algo así como cómplice de los terroristas, agente de Washington, etcétera. En fin, las memeces habituales que también decía Franco, cuando respecto a los demócratas nos llamaba tontos útiles o agentes de Moscú. Así que fíjate, yo con Franco he sido agente de Moscú y con los castristas he sido agente del imperialismo yanqui y de la reacción europea. En fin, como te digo, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Por qué son importantes este tipo de acciones desde la diplomacia respecto a estos regímenes dictatoriales, específicamente el cubano? Mira, respecto al régimen cubano hay algo que yo no he entendido nunca en la llamada izquierda europea. La izquierda europea, o lo que se hace llamar izquierda europea, te han tenido una fascinación por la revolución romántica cubana, como los socialistas, por ejemplo, un grupo importante, y sobre todo los socialistas españoles, pues siguen con la fascinación de que hay que seguir dialogando con Cuba, dialogando en favor de abrir espacios democráticos.
Yo fui asesor de Felipe González en la Comisión de Asuntos Exteriores, del que fue presidente de gobierno de España, y él tenía la opinión de que se podían abrir espacios de libertad en Cuba a la misma forma que se habían producido en España, a través de una apertura progresivamente democrática, una apertura sobre todo económica, que diera lugar a una incipiente clase media y que esa clase media creara los principios de la democracia. A mí todo eso me pareció utópico. Primero, no solamente es que Cuba es distinta y distante, sino que Cuba no está en Europa. En Cuba no ha existido nunca una clase media desde que llegó el castrismo. En Cuba el poder político, el poder económico, el poder militar están en una sola mano y, en consecuencia, la capacidad de evolución del régimen es absolutamente cero. Y la prueba es que desde que aprobamos el acuerdo con Cuba hace 8 o 9 años, pues la situación en Cuba no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y, en consecuencia, ¿qué diablos hacemos manteniendo un diálogo permanente? Los diálogos son para tener un avance, en algún sentido, pero no para que uno hable, el otro conteste, el otro escuche, el uno también interprete, cada uno se vaya a su lugar y no pase nada. Bueno, sí pasa, que hay más de 1000 prisioneros políticos en Cuba, que hay una represión brutal, que es un régimen vergonzoso, el régimen cubano. Sinceramente lo digo, perdón, no sé si será muy correcto, una mierda de régimen. Si no, el diálogo no tiene ningún resultado, Claro. qué otra cosa podría tener resultados según su opinión? La posición común que tuvo la Unión Europea, y esto es lo que dice Josep Borrell, que es un buen amigo, el vicepresidente hasta ahora, hasta el mes de diciembre, y el responsable de Relaciones Internacionales, Javier, es que la posición común no dio ningún resultado, y estoy de acuerdo. Pero claro, lo que no tiene sentido es incrementar la ayuda económica al régimen dictatorial en la esperanza de que va a cambiar cuando no cambia nada. Es que hay regímenes que no pueden cambiar porque el destino de estos regímenes es 3 posibles lugares. Hay un cuarto que es muy incómodo. Uno es el exilio en Nicaragua, que tampoco da para mucho, el exilio en Venezuela, el exilio en Rusia, y después hay un exilio que realmente no tiene demasiado interés, que es en Corea del Norte. O también tienen otra alternativa, que es conocer por dentro las cárceles de Cuba como consecuencia de sus ataques a la libertad, las torturas, las muertes, la represión, la violación de los derechos humanos y la corrupción. Porque en Cuba, como en todos los regímenes comunistas que hablan del pueblo, el pueblo se divide en dos, el pueblo y ellos. Ellos son los representantes del pueblo, ellos viven en casas de respeto, tienen vehículo, no tienen que hacer colas, tienen gasolina, tienen medicamentos, tienen hospitales especiales, tienen viajes al exterior. Vamos a decir que es lo que se puede definir como que hay unos que son iguales, que son el pueblo cubano, y hay otros que son más iguales que otros, que es la oligarquía del régimen. Pues en consecuencia lo que se debe hacer es sencillamente lo que está acordado, y es que si se producen violaciones del acuerdo porque no se respetan los derechos humanos ni los principios democráticos, que es lo que sigue sucediendo en Cuba, se tiene que proceder a una convocatoria de diálogo y en ese diálogo poner de manifiesto estas violaciones y si no son respondidas o resueltas de forma favorable por la otra parte, se suspende el acuerdo. Pero esto es algo que se produce en cualquier negociación, pero incluso negociaciones comerciales o civiles. Si la otra parte no responde de acuerdo con los pactos que se han establecido, lo que no hace una de las partes que cumple es seguir cumpliendo mientras la otra incumple. Pero aquí tenemos de verdad una especie de mención que es, bueno, es que lo que ocurre en Cuba son errores. No son errores, son horrores. Y en segundo lugar, ese pretexto ficticio, falso, que es el embargo norteamericano. Cuando yo me harto de decirles, pero dígame, el embargo significa que los bienes cubanos quedan atrapados, pero no que no existe comercio. Uno puede comerciar con quien quiere. Y Estados Unidos no quiere comerciar con Cuba, es su derecho. Pero es que Estados Unidos, en lo que significa alimentos, en lo que significa medicamentos, si se pagan, no hay ningún problema. Siguen exportándose. Uno de los mayores ingresos alimentarios que tiene Cuba viene de Estados Unidos, mientras lo paga. El problema es que Cuba no puede pagar cuando en la Unión Europea yo he dicho, oigan, ¿saben ustedes lo que es Gaesa? Pues los ojos que ponen son como platos. GAE, GAEQUE, Gaesa, el Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima. Esto es el bloque
de activos económicos eficaces que tiene la Unión Soviética, la que tiene Rusia, perdón, es que lo confundo porque es lo mismo, que tiene Cuba, porque están en manos de militares, que lo único que hacen es percibir, sobre todo de las empresas turísticas, que son las que gestionan, pues creo que es el 51% de los resultados, que es la participación que tienen. Y en consecuencia, todos los sectores productivos en manos de gestores extranjeros se percibe una cantidad, pero la capacidad que tienen los militares, que son los que gestionan, perdón, que son los directivos de Gaesa, de gestionar económicamente la sociedad, está ahí, está ahí. Que Cuba tenga hambre, que no tenga bienes de alimentos suficientes, cuando Cuba es de una fertilidad escandalosa. Cuba es una tierra negra, fértil, con lluvias tiene problemas ciertamente de huracanes, pero para poder producir de sobras para su propia capacidad de consumo es absolutamente, pues depende de los ingresos que tenga que recibir de alimentos del exterior. Cuba es un desastre económico, es un desastre político, es un desastre de derechos humanos, es sencillamente un régimen abyecto, incapaz, pero que sigue teniendo esa especie de apoyo romántico que es la lucha contra el imperialismo, que tantos cretinos, que son lo que yo llamo racistas ideológicos, que es yo no aceptaría vivir de esa manera en mi país, en Europa, pero yo soy muy de izquierdas. O sea, yo hago la revolución hasta el último cubano. En este escenario que usted acaba de explicar, por un lado la realidad de la isla y por otro lado cómo se sigue percibiendo el régimen de La Habana, ¿qué podría esperar Cuba de las próximas elecciones europeas? Pues de las próximas elecciones europeas lo que puede esperar, primero, es que la Comisión, que es el gobierno de Europa, cambie y comprenda que lo que no se puede es seguir manteniendo un acuerdo de cooperación con Cuba cuando Cuba no cumple. En segundo lugar, que va a cambiar la composición del Parlamento y que en consecuencia, en función de la mayor de los cambios que se van a producir como consecuencia de las modificaciones en las elecciones que va a producir unos diputados distintos, vamos a ver cuál es la situación que se produce y si las resoluciones del Parlamento Europeo, que son creo que han sido 5 o 6 en este periodo, concretamente en el año 2024, hemos hecho dos resoluciones sobre Cuba. Sobre todo hay una que es muy interesante y es que hemos prohibido el acceso a las representaciones del gobierno cubano en el Parlamento Europeo. Ustedes no nos permiten entrar, pues nosotros tampoco. Hemos conversado con el diputado al Parlamento Europeo, Javier Nar. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros su experiencia y sus consideraciones respecto al tema Cuba visto desde estas instancias europeas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y que viva una Cuba democrática y libre.